A veces, los descubrimientos que cambian una vida ocurren cuando corremos hacia el peligro, no cuando huimos de él. Cuando el huracán Delilah avanzaba sin piedad hacia la costa de Florida, con vientos de más de 225 kilómetros por hora, la mayoría de las personas huían hacia el norte, tan rápido como sus autos podían llevarlos. Pero Dale Clark, un veterinario de emergencias de 42 años, conducía en dirección contraria, directo al corazón de la tormenta. Había recibido una llamada de último minuto. Animales heridos. Un refugio de evacuación. No podían ser movidos. Y sin ayuda inmediata, morirían. Lo que Dale encontró, oculto tras una muralla de árboles caídos y lluvia desbordada, destruiría todo lo que creía saber sobre el sacrificio, la supervivencia y las segundas oportunidades. 12 caballos esqueléticos, abandonados para enfrentar solos al huracán, estaban a punto de enseñarle una verdad brutal. Que, a veces, los rescates más grandes ocurren cuando el rescatista también necesita ser salvado. Si esta historia increíble de supervivencia y transformación te conmueve, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que viene después en este viaje que puede devolver la fe en la compasión humana y en el espíritu indomable de estos animales magníficos. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, mientras nos sumergimos en esta historia extraordinaria. La lluvia golpeaba el parabrisas del vehículo de emergencia de Dale con una violencia tan brutal, que lo hizo cuestionar cada decisión que lo había llevado hasta ese momento. El huracán Delilah aún estaba a 8 horas de tocar tierra, pero sus bandas exteriores ya habían convertido el campo de Florida en una pesadilla acuática. Carreteras que esa mañana estaban completamente secas ahora parecían ríos. El viento sacudía su camioneta pesada con cada ráfaga, como si quisiera arrancarla del asfalto. Dale llevaba 15 años trabajando como veterinario de emergencias, pero nunca antes había conducido directamente hacia un huracán de categoría 4. La llamada había llegado justo cuando estaba cargando a sus propios animales para evacuar. Una voz desesperada en la radio hablaba de ganado herido en el refugio de emergencia del condado de Riverside. Animales imposibles de mover. Animales que morirían sin atención médica inmediata. Su esposa, Estella, le rogó que no fuera. Sus 2 hijas adolescentes se quedaron de pie en la entrada, con lágrimas en los ojos, convencidas de que estaban viendo a su padre partir hacia la muerte. Y, en el fondo, Dale no estaba del todo seguro de que estuvieran equivocadas. Pero 15 años de trabajo en emergencias le habían enseñado algo muy claro. Cuando los animales necesitan ayuda, no se calculan los riesgos. Se actúa. Le dijo a Estella que cargara el auto con la familia y las mascotas, que él se reuniría con ellos al día siguiente. A sus 42 años, Dale tenía el cuerpo delgado de alguien acostumbrado a luchar con animales aterrados y a correr entre llamadas de emergencia. Su cabello negro ya mostraba canas prematuras en las sienes, marcas de noches sin dormir y situaciones de alto estrés. Pero sus manos seguían firmes. Y su mente, clara bajo presión. Eso lo había convertido en uno de los veterinarios de emergencia más respetados del centro de Florida. El GPS del tablero se había rendido hacía más de una hora. Confundido por caminos que ahora eran ríos y por puntos de referencia que habían desaparecido bajo el agua. Dale avanzaba guiado solo por la memoria y el instinto, siguiendo señales de evacuación que apuntaban hacia la costa, incluso mientras el sentido común le gritaba que se diera la vuelta. La radio chisporroteaba con alertas cada vez más desesperadas. El huracán Delilah presenta vientos sostenidos de 235 kilómetros por hora. Todos los residentes en las zonas AAD deben evacuar inmediatamente. Esta tormenta es potencialmente mortal. No intente resistirla. Dale intentó comunicarse con el refugio. Solo estática. Las torres de telefonía ya habían caído en toda la región. Estaba completamente aislado del mundo exterior. Conducía a ciegas hacia una de las tormentas más peligrosas en la historia de Florida, sin forma de pedir ayuda si algo salía mal. El desvío hacia el refugio debería haber estado marcado por un gran letrero azul. Pero cuando Dale llegó a la intersección, no encontró nada, excepto un enorme roble caído, atravesado por completo en la carretera. Tenía más de 1 metro de diámetro. Demasiado grande para moverlo solo. Bloqueaba ambos carriles. Dale se quedó sentado dentro del vehículo durante varios minutos, mientras la lluvia golpeaba el techo como fuego de ametralladora, evaluando sus opciones. Dale permaneció sentado en su camioneta durante varios minutos. La lluvia golpeando el techo como fuego de ametralladora. Sopesando sus opciones. Podía darse la vuelta.
regresar hacia el norte. Confiar en que el refugio hubiera evacuado a los animales por otra ruta. Era la opción segura. La opción racional. Pero la imagen de animales heridos, atrapados en aguas que subían sin control, no lo dejaba en paz. Tomó su kit de emergencia y el equipo impermeable de la parte trasera del vehículo. Si no podía llegar conduciendo al refugio, iría caminando. El GPS indicaba menos de 1 milla a través del bosque. Y llevaba suficientes suministros para atender a cualquier animal que encontrara. La caminata por el bosque inundado fue como atravesar un mundo alienígena. Los vientos del huracán habían convertido senderos familiares en campos de obstáculos. Ramas caídas, agua estancada, barro traicionero. Dale avanzaba con cuidado, probando cada paso. El bolso de emergencia colgado del hombro. Una potente linterna LED cortando la penumbra gris de la tormenta. Fue el sonido lo que lo detuvo primero. No el rugido del viento. No el estruendo de los árboles cayendo. Sino algo distinto. Un lamento bajo, lastimero, que atravesaba el ruido del huracán con una desesperación imposible de ignorar. Dale se detuvo. Giró la cabeza, buscando el origen. Y con una certeza creciente, comprendió lo que estaba oyendo. Caballos. Gritos de angustia. Pero según su mapa, aún estaba a casi medio kilómetro del refugio. No debería haber animales allí. Mucho menos caballos. El sonido volvió a escucharse. Ahora eran varias voces. Y el corazón de Dale comenzó a latir con fuerza, reconociendo el sonido inconfundible de animales en grave peligro. Siguió el ruido fuera del sendero principal, abriéndose paso entre una maleza espesa que se aferraba a su ropa y amenazaba con hacerlo caer a cada paso. Los relinchos se hicieron más fuertes, más desesperados. Y entonces oyó algo más. Algo que le heló la sangre. El sonido de animales luchando contra ataduras. La pelea desesperada de criaturas que sabían que estaban atrapadas. Dale salió de entre los árboles y se encontró con lo que alguna vez había sido una pequeña granja de caballos. La casa principal estaba a oscuras, claramente abandonada. Ventanas tapiadas. El techo parcialmente colapsado por las ramas caídas. Pero fue la escena en el potrero lo que le quitó el aliento. 12 caballos estaban de pie en un agua que les llegaba casi hasta el vientre. Con las cabezas alzadas, luchando por mantener las fosas nasales fuera del nivel creciente de la inundación. Estaban atados a una cerca con cuerdas demasiado cortas para permitirles moverse a terreno más alto. Demasiado cortas, incluso para echarse. Mientras Dale observaba, horrorizado, comprendió la verdad. Quien los había dejado allí, los había condenado a morir ahogados. Pero aún más impactante que su situación, era su estado. Estos no eran caballos sanos atrapados por una tormenta repentina. Eran animales que llevaban semanas, quizá meses, muriéndose de hambre. Las costillas se marcaban brutalmente bajo pelajes enmarañados y cubiertos de barro. Los huesos de la cadera sobresalían como crestas de montaña. Y en sus ojos, había una mirada desesperada, vacía. La expresión de criaturas que ya se habían rendido, esperando un rescate que nunca llegaba. Dale entró en el agua sin dudarlo. Su entrenamiento de emergencia tomó el control. El caballo más cercano, una yegua gris que alguna vez debió ser hermosa, levantó la cabeza débilmente al verlo acercarse. Estaba demasiado agotada para sentir miedo. Demasiado rota para resistirse. Aceptaba cualquier destino que ese ser humano representara. Tranquila, chica, susurró Dale, su voz apenas audible entre la tormenta. Estoy aquí para ayudarte. Al acercarse, la magnitud de la situación se volvió brutalmente clara. Las cuerdas no eran simples ataduras. Eran sentencias de muerte. El agua seguía subiendo. Y en cuestión de horas sería lo suficientemente profunda como para ahogar a cualquier animal que no pudiera moverse a terreno elevado. Quien había atado a estos caballos sabía exactamente lo que ocurriría cuando el huracán llegara. Dale sacó su cuchillo de emergencia y comenzó a cortar cuerdas, empezando por los caballos que luchaban con mayor desesperación. La yegua gris permaneció completamente inmóvil mientras la liberaba, como si entendiera que este humano era diferente a los que la habían dejado morir. Cuando la cuerda cayó, dio un paso inseguro hacia terreno más alto. Luego se detuvo y miró a Dale con algo que se parecía, casi, a la gratitud. Uno por uno, Dale fue liberando a los caballos, trabajando frenéticamente mientras el agua seguía subiendo. Algunos de los animales estaban tan débiles. Algunos apenas podían mantenerse en pie, mucho menos caminar hacia un lugar seguro.
Otros mostraban señales de enfermedad que iban más allá del simple hambre. Todos llevaban en sus cuerpos la evidencia inconfundible de abandono y abuso prolongados. El último caballo que Dale liberó era un semental joven, probablemente de no más de 3 años, con un pelaje tan negro que parecía absorber la poca luz que lograba atravesar las nubes de la tormenta. Pero este caballo era diferente. A pesar de la evidente desnutrición, a pesar del agua que seguía subiendo y del viento que aullaba sin descanso, observaba a Dale con ojos atentos, inteligentes. Ojos que no solo mostraban desesperación, sino algo que se acercaba peligrosamente a la esperanza. Cuando Dale cortó la cuerda del semental, el joven caballo no se dirigió de inmediato hacia terreno más alto, como los demás. En lugar de eso, dio un paso hacia Dale. Bajó su enorme cabeza hasta quedar a la altura del pecho del hombre. Por un instante, humano y caballo permanecieron juntos, de pie en el agua que seguía subiendo. Y Dale sintió una conexión que iba mucho más allá de aquella emergencia. Aquel caballo intentaba comunicar algo. Intentaba expresar gratitud. De la única forma que sabía hacerlo. Lo sé, muchacho, susurró Dale, apoyando la mano sobre el cuello del semental. Sé lo que te hicieron. Pero ahora estás a salvo. Vamos a salir de esto juntos. Como si hubiera entendido cada palabra, el semental se dio la vuelta y siguió a los otros caballos hacia el establo, ubicado en un terreno más alto. Dale lo observó alejarse. Y luego centró su atención en la crisis inmediata. Mantener con vida a 12 caballos hambrientos, en medio de un huracán. El establo ofrecía algo de protección contra el viento y la lluvia. Pero era evidente que no había sido usado con su propósito original desde hacía meses. No había cama en los establos. Los comederos estaban vacíos. No había agua fresca en ningún lugar. Con creciente horror, Dale comprendió que aquellos caballos habían sido deliberadamente privados de alimento. Abandonados a sufrir en condiciones que violaban cada principio de bienestar animal que él había jurado defender. Pero entender la magnitud del abuso tendría que esperar. En ese momento, la prioridad era clara. Triaje y supervivencia inmediata. Dale abrió su kit de emergencia y comenzó a evaluar a cada caballo de forma sistemática, documentando su estado y determinando quién necesitaba atención urgente. La yegua gris, a la que había liberado primero, estaba gravemente deshidratada y mostraba signos de cólico. Un caballo castrado de mayor edad tenía lo que parecía ser una herida infectada en la pata trasera izquierda. Una potranca joven estaba tan extremadamente delgada que Dale no podía comprender cómo aún seguía en pie. Cada animal contaba una historia de sufrimiento. Una historia que hacía temblar las manos de Dale por la rabia. Incluso mientras su entrenamiento profesional lo mantenía concentrado en el tratamiento. El semental negro, a pesar de su juventud y su evidente hambre, se encontraba en las mejores condiciones del grupo. Mientras Dale trabajaba, el joven caballo se colocó cerca de la entrada del establo, como si estuviera vigilando a su manada. Había algo en su comportamiento que sugería liderazgo. Una protección natural que probablemente había ayudado a mantener con vida a los demás durante aquella pesadilla. Dale trabajó durante toda la noche mientras el huracán de Lila tocaba tierra con una fuerza devastadora. El establo crujía y gemía bajo el castigo de vientos de más de 225 kilómetros por hora. Pero resistió. Afuera, la tormenta rugía con furia apocalíptica. Pero dentro del establo, 12 caballos comenzaron lentamente a comprender algo fundamental. Ya no estaban solos en su lucha por sobrevivir. Con los suministros de emergencia, Dale pudo brindar primeros auxilios básicos y montar un sistema improvisado de alimentación. Tenía suficiente gel energético y suplementos de electrolitos para estabilizar a los casos más críticos. Aún así, estaba claro que esos caballos necesitarían semanas de rehabilitación cuidadosa para recuperarse. Cuando amaneció, con un cielo gris y todavía tormentoso, Dale finalmente se permitió descansar unos minutos. Se sentó sobre un balde volcado, observando a los caballos acurrucarse unos junto a otros en busca de calor y consuelo, tratando de asimilar la magnitud de lo que había descubierto. 12 caballos abandonados deliberadamente para morir en un huracán. Crueldad animal en una escala casi imposible de comprender. Pero mientras veía al semental negro rozar suavemente con su hocico a la yegua gris, animándola a beber del balde de agua que él había llenado, Dale comprendió algo más. Esta historia no trataba solo de crueldad y abandono. Trataba de supervivencia, de resiliencia, y de los lazos extraordinarios que pueden formarse entre especies, cuando la compasión logra imponerse a las circunstancias. El semental levantó la mirada,
dejando de atender a la yegua. Y encontró los ojos de Dale al otro lado del establo. En ese instante, Dale comprendió que no estaba mirando solo a un animal al que había rescatado. Estaba mirando a un compañero en la sanación. Una criatura cuya capacidad de perdón y esperanza había sobrevivido a un trato que debería haber destrozado por completo su espíritu. El huracán Delilah continuó azotando la región durante 18 horas más. Pero dentro del establo, un tipo distinto de tormenta comenzaba a calmarse. Dale no solo había encontrado 12 caballos hambrientos bajo la lluvia y las inundaciones. Había encontrado el verdadero propósito de su vida. Un propósito que no solo transformaría su propio futuro, sino también el de innumerables animales, que algún día se beneficiarían de la operación de rescate que estaba a punto de crear. Cuando los vientos finalmente comenzaron a disminuir, Dale escuchó a lo lejos el sonido de helicópteros realizando labores de búsqueda y rescate. Pronto, el mundo exterior descubriría lo que él había encontrado en aquella granja abandonada. Pronto habría investigaciones, arrestos y justicia para la persona que había dejado morir a estos animales magníficos. Pero por ahora, Dale permanecía en silencio junto a los 12 caballos que habían aprendido a confiar otra vez, observando cómo el semental negro continuaba cuidando con suavidad a sus compañeros debilitados. El joven caballo se había nombrado a sí mismo su protector, su cuidador. Y Dale comprendió que estaba presenciando algo verdaderamente extraordinario. No solo supervivencia, sino liderazgo nacido del sufrimiento, compasión emergiendo de la crueldad. El descubrimiento de los caballos abandonados fue solo el comienzo de la historia de Dale Clark. En las semanas siguientes, mientras los esfuerzos de recuperación se extendían por una Florida devastada por el huracán, el caso de los 12 caballos hambrientos se convirtió en un símbolo de lucha para los defensores del bienestar animal en todo el estado. La granja donde Dale los había encontrado pertenecía a Derek Thorpe, un comerciante de caballos que había huido del estado apenas unos días antes del huracán, dejando a los animales atados para morir, en lugar de pagar por su evacuación o cuidado. El abandono de Thorpe no fue simple negligencia criminal. Fue crueldad calculada. Una decisión fría, destinada a deshacerse de animales que ya no podía costear. La investigación reveló que durante meses había estado adquiriendo caballos en subastas y ventas privadas, prometiendo a los vendedores que los llevaría a buenos hogares. En realidad, los almacenaba en aquella granja abandonada, con comida mínima y sin atención veterinaria, esperando que su condición empeorara lo suficiente como para venderlos a compradores de mataderos, cuando ya no valieran nada para ningún otro propósito. El huracán simplemente aceleró su plan. En lugar de pagar por una evacuación adecuada o una eutanasia humanitaria, Thorpe decidió dejar que la naturaleza hiciera el trabajo sucio por él, confiando en que la muerte de 12 caballos sería atribuida al desastre natural, y no al abandono deliberado. Pero Thorpe no contó con que Dale Clark conduciría hacia la tormenta, y mucho menos contó con la extraordinaria voluntad de vivir de aquellos caballos. El semental negro, a quien Dale llamó Fénix por haber renacido desde las puertas de la muerte, se convirtió en el símbolo de toda la operación de rescate. Los medios locales difundieron la historia, y pronto la imagen de Fénix apareció en pantallas de televisión en todo el país. La expresión alerta e inteligente del joven caballo, y el vínculo evidente con su rescatista, capturaron la atención del público de una manera que ninguna estadística sobre abuso animal podría lograr. La doctora Amy Miller, veterinaria estatal y líder de la investigación oficial del caso, quedó asombrada al examinar a los caballos 3 días después del paso del huracán. La intervención de emergencia del Dr. Clark salvó indudablemente la vida de estos animales, declaró ante la prensa. Pero lo más sorprendente es la rapidez con la que están respondiendo al cuidado adecuado. Estos caballos tienen una voluntad de vivir extraordinaria y están mostrando una confianza notable en los humanos, a pesar del trauma que han sufrido. El proceso de rehabilitación fue complejo y delicado. Los caballos que han sufrido inanición severa no pueden simplemente recibir comida sin límites. Sus sistemas digestivos deben ser reentrenados lentamente para tolerar una nutrición normal. Dale trabajó junto a un equipo de nutricionistas equinos para desarrollar protocolos de alimentación que permitieran a los caballos recuperar peso de forma segura, evitando complicaciones digestivas potencialmente mortales. Complicaciones que podrían matar a animales que se están recuperando de la inanición. Fénix emergió como el líder natural de la manada en recuperación. A pesar de ser uno de los caballos más jóvenes del grupo,
Parecía comprender que su papel era ayudar a los demás a sentirse seguros. Se colocaba instintivamente entre los caballos más temerosos y cualquier recién llegado, humano o animal. Aprendió a guiar al grupo hacia distintos potreros. Y parecía percibir cuando alguno de los caballos necesitaba ánimo. O simplemente compañía. Dale se encontró pasando cada vez más tiempo en el centro de rehabilitación creado para cuidar a los caballos rescatados. Su consulta privada comenzó a resentirse. A medida que dedicaba más horas a las complejas necesidades médicas y emocionales de animales que estaban aprendiendo nuevamente a confiar en los humanos. La carga financiera debería haber sido abrumadora. 12 caballos requieren cantidades enormes de heno, grano y atención veterinaria. Pero la historia del rescate durante el huracán había tocado algo profundo en el corazón de la comunidad. Las donaciones comenzaron a llegar desde todo el país. Tiendas de alimentos ofrecieron suministros a precio de costo. Veterinarios ofrecieron su tiempo como voluntarios. Un agricultor de heno, cuya propia propiedad había sido dañada por el huracán, entregó camiones cargados de alimento de alta calidad, diciendo que ayudar a los caballos lo ayudaba a procesar sus propias pérdidas causadas por la tormenta. Y, quizás lo más sorprendente de todo, las familias comenzaron a ofrecerse para adoptar a los caballos conforme se recuperaban. No cualquier familia. Personas que entendían las necesidades especiales de animales que habían vivido traumas profundos. Un entrenador de caballos jubilado se ofreció a recibir a la yegua gris que Dale había liberado primero. Un centro de equinoterapia solicitó 2 de los caballos más dóciles para su programa con niños con discapacidades. Y un veterano con trastorno de estrés postraumático condujo 8 horas para conocer a Fénix, diciendo que había reconocido algo de sus propias luchas en los ojos del joven semental. Pero Dale se descubrió a sí mismo renuente a dejarlos ir. Especialmente a Fénix. El vínculo que se había formado entre ellos durante aquella primera noche terrible. Era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en su carrera veterinaria. Fénix parecía comprender los estados de ánimo y emociones de Dale con una precisión inquietante. Relinchaba suavemente cuando Dale estaba estresado. Se colocaba para ser cepillado cuando Dale necesitaba el ritmo terapéutico de cuidar a otro ser vivo. Estella, la esposa de Dale, comenzó a preocuparse por la creciente obsesión de su marido con los caballos rescatados. Ella comprendía su compromiso con el bienestar animal. De hecho, se había enamorado de él en parte por su compasión hacia las criaturas que sufrían. Pero también veía cómo el caso lo estaba consumiendo, cómo estaba descuidando su propia salud y sus relaciones familiares. En su devoción por la recuperación de los caballos. No puede salvarlos a todos, Dale, le dijo una noche, mientras él se preparaba para hacer otro viaje más al centro de rehabilitación. Y no puedes salvarte a ti mismo salvándolos a ellos. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que Dale quiso admitir. La verdad era que el rescate durante el huracán había despertado algo en el que iba más allá del cuidado veterinario profesional. Esos caballos habían sido abandonados. Dejados para morir por alguien que debía haberlos protegido. Dale había sido criado por un padre que abandonó a su familia cuando él tenía 12 años. Dejándolo con una vida entera de preguntas sobre la lealtad, la responsabilidad. Y lo que realmente significaba proteger a quienes dependen de ti. Al salvar a los caballos. Dale quizá estaba intentando salvar al niño abandonado que una vez fue. Y en la confianza y dependencia de Fénix. Encontró una relación libre de las decepciones y traiciones que habían marcado muchas de sus relaciones humanas. La doctora Miller reconoció en el comportamiento de Dale las señales de lo que ella llamaba síndrome del rescatista. Ya lo había visto antes en veterinarios y trabajadores de bienestar animal, que se involucraban tanto emocionalmente en casos específicos, que perdían la perspectiva de los límites profesionales. Estos caballos te necesitan como su médico, no como su sostén emocional, le dijo Dale durante una conversación difícil sobre su futuro en el caso. Necesitan atención médica, nutrición adecuada y hogares donde puedan llevar vidas equinas normales. No necesitan a un humano que intente sanar su propio trauma a través de su recuperación. La intervención llegó en un momento crucial. Fénix se había recuperado lo suficiente como para ser considerado para adopción. Y varias familias excelentes ya habían mostrado interés. Pero Dale se descubría a sí mismo poniendo obstáculos a cada posible adopción. Encontrando defectos en instalaciones y familias que cualquier observador objetivo habría considerado ideales. Fue Fénix quien finalmente obligó a Dale a enfrentar su dificultad para soltar. Durante una de sus sesiones nocturnas de cepillado,
el joven semental hizo algo que nunca antes había hecho. Se alejó de Dale a mitad de la sesión. Cruzó el potrero hasta donde los otros caballos estaban pastando. Y comenzó a jugar con una potranca joven que se había unido recientemente al grupo. Durante meses, Fénix había estado completamente enfocado en los humanos que cuidaban de él, especialmente en Dale. Pero a medida que su confianza crecía y su trauma sanaba, sus instintos naturales como caballo comenzaron a reaparecer. Estaba listo para volver a ser un caballo, no un animal terapéutico para un humano herido. Pero la recuperación de Fénix estaba a punto de servir a un propósito que ni él ni Dale podrían haber imaginado. La detective Lisa Matthews, de la Unidad de Investigación de Crueldad Animal del Departamento de Agricultura de Florida, había estado construyendo un caso contra Derek Thorpe desde el día siguiente al huracán, y necesitaba la ayuda de Fénix para asegurarse de que se hiciera justicia. La detective Matthews había sido oficial de policía en Miami y se había especializado en casos de violencia doméstica antes de trasladarse a investigaciones de crueldad animal. Ella comprendía algo fundamental. El abuso animal y la violencia contra las personas suelen estar profundamente conectados. Y había hecho de esa verdad su misión. Dr. Clark, le dijo la detective Matthews cuando llegó al centro de rehabilitación. Necesito que entienda algo muy importante. Fénix y los otros caballos no son solo sobrevivientes, son testigos. Y su recuperación será una prueba crucial para que Derek Thorpe pase muchos años en prisión. Thorpe había sido arrestado en Alabama 3 semanas después del huracán, cuando intentaba vender maquinaria agrícola robada para financiar su huida de la justicia. Pero serían los cargos por crueldad animal los que realmente lo mantendrían tras las rejas. Florida había aprobado recientemente algunas de las leyes de bienestar animal más severas del país. Y el abandono deliberado de 12 caballos durante un huracán constituía crueldad animal agravada con intención de causar la muerte. La pena máxima es de 15 años, explicó la detective Matthews. Pero debemos probar la intención. Demostrar que Thorpe no los abandonó por accidente ni por pánico. Que los dejó atados deliberadamente para que murieran. Durante meses, la detective Matthews reunió pruebas. Lo que descubrió reveló el retrato de un criminal frío y calculador. Thorpe había estado comprando caballos en subastas y ventas privadas durante 8 meses, diciendo a los vendedores que los llevaba a buenos hogares, cuando en realidad los almacenaba en la granja abandonada, con comida mínima, y sin ningún tipo de atención veterinaria. Los registros financieros mostraron que Thorpe había estado cobrando seguros por caballos que supuestamente habían muerto por distintas causas. Estaba dirigiendo un esquema de fraude de seguros, explicó Matthews. Comprar caballos baratos, asegurarlos por valores inflados, matarlos y cobrar el dinero. El huracán debía ser su mayor ganancia hasta ese momento. Pero Thorpe no contó con que Dale Clark conduciría hacia la tormenta. Y mucho menos contó con que la extraordinaria recuperación de Fénix se convertiría en la prueba viviente de sus crímenes. El juicio comenzó 14 meses después del huracán. Y Fénix jugó un papel central desde el primer día. Dale había sido citado como testigo clave. Y la transformación de Fénix, de estar al borde de la muerte a convertirse en un caballo sano y fuerte, sirvió como un testimonio poderoso, tanto de la gravedad del abuso, como de su inmensa voluntad de sobrevivir. La fiscal adjunta María Santos construyó el caso de manera meticulosa. Comenzó con el testimonio de Dale sobre cómo encontró a los caballos atados en aguas que subían rápidamente. Luego presentó la evidencia veterinaria. Y finalmente, los registros financieros. Dale pasó 3 días completos en el estrado, describiendo en detalle el estado de cada caballo en el momento del rescate. Dr. Clark, preguntó la fiscal Santos. Según su opinión profesional, ¿habrían sobrevivido estos caballos si usted no los hubiera encontrado cuando lo hizo? No, respondió Dale con firmeza. Habrían muerto ahogados en cuestión de horas. El agua subía rápidamente y estaban atados con cuerdas demasiado cortas para moverse a terreno más alto. No fue abandono. Fue una ejecución. El abogado defensor intentar presentar a Thorpe como una víctima de las circunstancias, argumentando que había entrado en pánico cuando el huracán se acercó. Pero la investigación de la detective Matthews destruyó por completo esa defensa. Los registros telefónicos demostraban que Thorpe había estado planeando su huida durante días. Los movimientos financieros probaban que había retirado grandes sumas de dinero en efectivo. Y lo más condenatorio de todo, las cámaras de seguridad lo mostraban comprando suministros para su propia evacuación.
mientras dejaba a los caballos sin comida ni agua. Cuando Fénix fue llevado al tribunal como prueba, los argumentos de la defensa se derrumbaron. El joven semental caminó con calma junto a Dale, su pelaje brillando de salud, su porte seguro, atento. El contraste entre el magnífico caballo presente en la sala y las fotografías del animal esquelético, moribundo, que Dale había encontrado, fue tan brutal que varios miembros del jurado no pudieron contener las lágrimas. María Santos pidió que Fénix se colocara frente al jurado, mientras leía el informe veterinario. Cuando el doctor Clark encontró a Fénix, pesaba 385 kilos. Un caballo sano de su edad y tamaño debería pesar entre 545 y 635 kilos. Este caballo se estaba muriendo de hambre, literalmente. Luego mostró las fotografías actuales. Fénix pesaba ahora 580 kilos. Fuerte, sano, lleno de vida. Esto es lo que Derek Thorpe intentó destruir, dijo Santos con firmeza. El testimonio más devastador llegó de Margaret Henley, una mujer de 73 años que había vendido su yegua adorada a Thorpe 6 meses antes del huracán. Parecía un joven tan amable, testificó entre lágrimas. Me dijo que Luna iría a una familia con niños que la amarían. Las fotografías que Thorpe había mostrado a la señora Henley eran imágenes genéricas descargadas de internet. Luna, su querida yegua, era la yegua gris que Dale había encontrado atada, esperando morir. Confíe en usted, dijo la señora Henley, mirando directamente a Thorpe. En lugar de eso, la torturó y trató de asesinarla. El propio testimonio de Thorpe fue un desastre. Durante el contrainterrogatorio se contradijo repetidamente y no mostró ningún remordimiento por el sufrimiento que había causado. Señor Thorpe, preguntó Santos. 12 caballos estuvieron a punto de morir por sus acciones. ¿Siente usted alguna responsabilidad por su sufrimiento? La respuesta selló su destino. Mire, solo eran caballos. Si la gente quiere ponerse sentimental con el ganado, es su problema. El jurado deliberó menos de 3 horas. El veredicto fue unánime en todos los cargos. Culpable de 12 cargos de crueldad animal agravada, múltiples cargos de fraude de seguros y conspiración para cometer fraude electrónico. La jueza Patricia Williams dictó la sentencia máxima. 15 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8 años. Señor Thorpe, dijo la jueza. En mis 30 años en el estrado, rara vez he visto una crueldad tan calculada hacia animales indefensos. Usted no solo los descuidó, los torturó sistemáticamente y luego intentó usar un desastre natural para encubrir sus crímenes. Además, ordenó el pago de más de $200,000 en restitución. Y prohibió a Thorpe poseer o trabajar con animales de por vida. Dale recibió actualizaciones periódicas sobre el encarcelamiento de Thorpe. El antiguo comerciante de caballos no se adaptó bien a la vida en prisión. Pasó la mayor parte del tiempo en custodia protectora, después de que otros reclusos supieran lo que había hecho a los animales. Todas sus apelaciones fueron rechazadas. Sus solicitudes de libertad anticipada, negadas. Y las sanciones económicas lo dejaron sin nada. Saldría de prisión sin dinero, con antecedentes penales, y prácticamente sin posibilidades de empleo. 2 años después de la sentencia, la detective Matthews llamó a Dale con una noticia que trajo paz. Thorpe había vuelto a ser rechazado para libertad condicional, después de que la Junta recibiera más de 500 cartas de defensores del bienestar animal exigiendo que permaneciera preso. Cumplirá la sentencia completa, dijo Matthews. 15 años. Los 12 caballos prosperaron en sus nuevos hogares. Luna vivía ahora una jubilación tranquila con la hija de la señora Henley. Fénix se convirtió en un caballo de terapia reconocido, cuya historia inspiraba a niños en todo el país. Los demás caballos trabajaban en programas terapéuticos o disfrutaban retiros cómodos con familias que comprendían sus necesidades especiales. Dale sonrió al ver a Fénix trabajar con un grupo de niños. El joven semental no solo había sobrevivido, había transformado su dolor en una fuerza de sanación y esperanza. Mientras tanto, el hombre que intentó destruirlo permanecía encerrado en una celda de concreto, contando los días para regresar a un mundo que jamás olvidaría lo que había hecho. La justicia se había cumplido, gracias al trabajo paciente de investigadores, fiscales, y un sistema legal que reconoció la crueldad animal como el crimen grave que realmente es. El castigo fue justo.
Y las víctimas no solo sobrevivieron, encontraron un propósito que dio sentido a su sufrimiento. El veterinario que salvó a 12 caballos en un huracán aprendió que, a veces, el rescate más importante es asegurarse de que quienes causan dolor enfrenten todas las consecuencias de sus actos. Y Fénix, el semental negro que fue dejado para morir, se convirtió en prueba viviente de que la justicia, aunque a veces lenta, puede triunfar sobre la crueldad. Esta increíble historia de Fénix, Dale, y la justicia final contra Derek Thorpe, demuestra que cuando las personas buenas se niegan a mirar hacia otro lado, incluso la crueldad más calculada puede ser expuesta y castigada. Si esta historia de supervivencia, investigación y victoria legal te conmovió, dale like y compártela con alguien que crea en exigir responsabilidad a los criminales. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para más historias reales de justicia y rescate animal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué sentiste cuando Thorpe finalmente recibió lo que merecía? Tu apoyo nos ayuda a seguir sacando a la luz estas historias de triunfo del bien sobre el mal.